garantías. ¿Cuál es el balance que tiene el Fondo Nacional de Garantías en esta pandemia? Pues John Didier, mil gracias. Primero, un minuto o 30 segundos para explicar qué hace el Fondo Nacional de Garantías. Y en términos simples, el Fondo Nacional de Garantías es el fiador de los empresarios, de los trabajadores independientes y de los hogares colombianos. Y lo que hacemos, como su nombre lo indica, es respaldar a los empresarios cuando hacen solicitudes de crédito ante los intermediarios financieros para que en caso que no puedan honrar con el compromiso de la obligación derivada de la deuda o del crédito, pues el Fondo Nacional de Garantías responde ante el intermediario financiero y después sigue una gestión de cobro ante el empresario. Entonces, básicamente lo que hacemos es dar una señal de confianza a los intermediarios financieros para que a la hora de evaluar una solicitud de crédito de un empresario, sobre todo en esta época de pandemia tan complicada que ha sido para todos, donde es más difícil a veces obtener recursos para las operaciones de las empresas, entonces se da la señal de respaldo. En la evaluación de crédito se incorpora el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y es más probable que le apruebe el intermediario financiero al empresario su solicitud cuando va acompañado del Fondo Nacional de Garantías. En términos de balance, John Didier, yo creo que el año 2020 fue un año muy retador, pero con unos números muy importantes. Quisiera arrancar señalando que hemos logrado respaldar a más de 588.000, para ser más preciso, unidades productivas entre trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas empresas y también grandes empresas. Eso se ha hecho a través de respaldar más de 19.7 billones de pesos en créditos y ayudando a preservar lo más importante, tal vez uno de los activos más valiosos que se han dado por esta época, que es el empleo. Ayudamos a preservar más de 1.2 millones de empleos el año pasado. Entonces yo creo que el balance es positivo y seguimos trabajando en este primer semestre muy duro para lograr mantener la liquidez al sector empresarial colombiano. Es decir, que se han tenido que emplear a fondo en esta pandemia porque es justamente ahora cuando deben actuar. De manera que los bancos, que fue una de las quejas al principio, que el gobierno daba orden de prestarle a los empresarios para que no despidieran gente y los bancos no prestaban. Ahí es cuando viene el Fondo Nacional de Garantías y le dice al banco, mire, préstele a este empresario que si él no le paga, yo le pago. Ese es el respaldo. Así es, John Didier, justamente ese es el respaldo. Y yo señalaría lo siguiente, mire, los empresarios colombianos son muy buenas pagas. Yo creo que una persona que hace empresa es una persona que tiene un compromiso, no solamente, digamos, con transformar insumos en bienes y productos, sino también un compromiso con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes y en general el empresario y el gerente colombiano es un empresario cumplidor. Antes de la pandemia, de 100 créditos que nosotros respaldábamos, estaban siniestrando entre 7 y 8. Es decir, el 92% o el 93% de los créditos de los empresarios que estaban con garantía, con respaldo del Fondo Nacional de Garantías, se cumplían, se honraban. Entonces yo creo que eso es bien importante y en pandemia, por supuesto, esperamos que esas cifras sean un poco más estresadas, que de 100 créditos, entre 15 y 22 créditos probablemente se lleguen a siniestrar, pero lo que es muy importante señalar también es que vemos que se le ha dado el oxígeno necesario a los empresarios para que puedan mantener y reactivar sus operaciones y sus actividades económicas. Y ahí es donde el Fondo Nacional de Garantías ha jugado un rol estratégico, producto de la capitalización que a buena hora el Gobierno Nacional, por decisión del presidente Iván Duque y del ministro Carrasquilla y el ministro Restrepo, tomaron la decisión de hacerlo. Eso fue una capitalización muy importante, de casi 3 billones de pesos, y adicionalmente también incrementaron las coberturas del 50%, es decir, por cada 100 pesos en crédito antes de la pandemia el fondo respondía por 50. Hoy en día estamos respondiendo por esos mismos 100 pesos, estamos respondiendo en el caso de las micro y de las pequeñas por 90 pesos, cobertura del 90%, y en el caso de las medianas y grandes por 80 pesos, es decir, coberturas del 80%. Y a esto se le adiciona un subsidio que a veces pasa desapercibido, John Didier. Es que en realidad cuando nosotros como Fondo Nacional de Garantías otorgamos una garantía, le cobramos al empresario una comisión por ese derecho a tener la garantía. ¿Para qué sirve esa comisión? Para recoger la cantidad de plata necesaria entre todos los créditos para pagar los siniestros. En la medida en que el número de siniestros, o sea, los créditos que no se pagan, se incrementa, el costo de la comisión también se hace más grande, porque hay que recoger más plata para pagar un mayor número de créditos que se siniestran. Entonces las comisiones se incrementaron. Entonces el Gobierno Nacional, para facilitar el acceso también a las garantías, decide subsidiar hasta el 75% de estas garantías. Entonces, capitalización, incremento de coberturas y subsidio
a las garantías, a las comisiones, son los 3 elementos claves que han permitido obtener este resultado de prácticamente 20 billones de pesos de créditos respaldados por el FNG. ¿Y hasta cuándo va el programa Unidos por Colombia? John Didier, el programa Unidos por Colombia arrancó en abril del año pasado, del 2020, y va hasta junio del 2021. Nos quedan todavía un trimestre muy importante, el de abril, mayo y junio. Ahí estamos trabajando a todo vapor para continuar este respaldo al sector empresarial y señalándole que en ese periodo de pandemia es un corte distinto al que le mencioné al inicio del programa. Al inicio del programa, cuando le hablaba de 19.7 billones, estábamos hablando de enero a diciembre del 2020. Pero si uno hace un corte que es el de pandemia, es decir, del 1 de abril del 2020 al día de ayer, lo más importante es que hemos movilizado prácticamente 20.5 billones de pesos. Hemos respaldado 20.5 billones de pesos en crédito, John Didier, 93% de ellos concentrados en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa, 3% adicional, 3.5% adicional en trabajadores independientes y el restante en gran empresa y en vivienda. Correcto, pues muy buena la noticia, muy interesante saber también cómo se mueve el gobierno para garantizar el empleo de los colombianos. Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, es un placer tenerlo aquí en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Gracias, John Didier. Un saludo para usted, para su audiencia, y cuando quiera volvemos a hablar y ya hablamos por regiones. Si quiere, le propongo un día que hablemos de la Bogotá región, que hablemos de Atlántico, de Antioquia, de Valle, y vamos contando cómo es esa distribución de garantías y cómo estamos apoyando a los empresarios a lo largo y ancho del país. Me parece muy bien, muy interesante poderle explicar esto a los colombianos. Muchas gracias, Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, a propósito de la ayuda que ha venido, o el papel que ha venido jugando en esta pandemia, esta entidad del Estado. 12 del día, 11 minutos.